obligacional. Pero bueno, volviendo un poquito a este tema que le decía, Gómez Pérez, ahí te anoto. Esto que les decía del derecho lo dividimos en dos partes. Por un lado, el derecho objetivo, que es la norma. En este caso yo quiero ejecutar un pagaré, me va a decir que yo tengo el derecho de ejecutar, iniciar una demanda civil para ejecutar este pagaré. Bueno, yo tengo, eso es la parte objetiva, lo que está escrito. Ahora, la parte subjetiva es mi capacidad de ejercer ese derecho. O sea, si yo estoy con la facultad de poder ejercerlo y si quiero ejercerlo. Con la capacidad de ejercerlo, luego vamos a ver lo que es la capacidad. Por ejemplo, un menor de edad no tiene capacidad para ejercer determinados actos, que lo pueden hacer sus padres, pero también está la facultad de mi voluntad, de si yo voluntariamente quiero ejercer, porque muchas veces ustedes habrán escuchado que dicen, mira, me debe tanta plata, pero bueno, estoy cansado de ir a cobrársela y listo, no quiero saber más nada, y no ejerzo mi derecho de cobro. Entonces, tenemos esta primera división. Derecho objetivo, lo que está, podemos decir, todo lo que está escrito. Derecho subjetivo es mi capacidad, mi voluntad de ejercer ese derecho escrito. El derecho escrito es un derecho muerto, luego está mi facultad, mi capacidad de decir, lo ejerzo. Hago valer mi derecho, o otra persona lo hace valer en contra mía alguna obligación. Entonces, tenemos este primer concepto. Esto que yo le estoy diciendo es porque en el trabajo práctico, uno de los puntos es hacer un cuadro sinóptico con esto, que es lo que yo les digo, que, para que lo entiendan, que el derecho sería, el cuadro sinóptico sería que el derecho arranca, luego tendríamos derecho objetivo y subjetivo. Del derecho objetivo van a salir nuevamente dos aspectos. En el derecho objetivo tenemos el derecho positivo y el derecho natural. O sea que dijimos derecho, objetivo, subjetivo, del objetivo positivo y natural. ¿Qué es el derecho positivo? Es todo lo que está escrito. Vos me decís, pero es muy parecido al objetivo. Bueno, ahora lo vamos a ver la diferencia. Derecho positivo es todo lo que está escrito. El Código Civil, el Código Penal, la Ley de Contrato de Trabajo, todo lo que está tipificado y escrito. En cambio, el derecho natural se define como el derecho que ya lo tenemos por el simple hecho de nuestra naturaleza como humanos. Vamos a pasarlo un poquito a algo más entendible. Hay una corriente que dice que nosotros tenemos derechos independientemente de que esos derechos hayan sido estipulados por una ley. Por ejemplo, mi derecho a la vida no surge porque alguien dijo que yo tengo derecho a estar vivo, sino que ya viene propio de la naturaleza humana. Entonces a eso me refiero con lo que sería el derecho natural, el que viene debido a nuestra misma naturaleza como ser humano. En cambio, el derecho positivo es el derecho que está creado por nosotros los argentinos, en este caso, y que está escrito. ¿Por qué está escrito? Porque en nuestro país utilizamos la forma de derecho escrito. Después vamos a ver también un poquito lo que es el derecho escrito y constitucional. Este derecho positivo, que dijimos que era todo lo que estaba escrito, tenemos nuevamente otra división, que es el derecho público y el derecho privado. Y ahí llegamos a nuestra materia, derecho público y privado, el nombre de la materia. Entonces, arrancamos por el derecho como concepto amplio, pasamos a derecho objetivo y subjetivo, que era la norma, y por otro lado mi facultad de ejercerla. Luego pasamos al derecho positivo, que es todo el derecho escrito, y de ese derecho positivo sale el derecho público y el privado. ¿Por qué esta primera gran distinción de derecho público y privado? ¿Por qué lo definimos así? Porque el derecho público, vamos a resumirlo, más allá de que está después bien explicado en la apunte, el derecho público es cuando una de las partes es un particular y otra de las partes es el Estado. Entonces tenemos, por una parte un particular, un individuo, un habitante, un argentino, por el otro lado el Estado argentino. Tenemos una relación que es desigual, o sea, el Estado va a estar siempre por encima del particular. En cambio, en el derecho privado, siempre las partes están en una misma posición y es el derecho que regula, en principio, las relaciones entre los particulares, donde el Estado no es parte. ¿Entendieron esto, que es lo más importante de todo lo que dije, derecho público y privado, o lo repetimos? Porque este es el nombre de nuestra materia y es la primera gran distinción.
Derecho público es las ramas del derecho que legislan sobre la relación entre el Estado y los particulares, pero el Estado en una condición de superioridad con respecto al particular. El derecho privado son las ramas del derecho que tienen que ver con los particulares en el mismo plano, en un plano de igualdad entre las dos partes. ¿Entienden esto? Ya que privado pueden ser dos empresas o dos personas particulares, civiles. Sí, sí. Ahora vamos a ir a ver cada rama en particular para que ustedes lo entiendan bien. Ustedes tienen por las dudas a mano el apunte que ya les pasé de la bolilla 1, porque ahí es como que está, digamos, medio, vamos a ir punto por punto. Yo ahora me voy a poner a hablar del punto 4 de ese apunte, del derecho público. Si ustedes lo quieren ir siguiendo, van a ver que sigue ese orden del apunte, para que el día de mañana el apunte sigue el orden del programa y los apuntes siguen el orden de la clase que yo estoy dando para que ustedes entiendan y lo puedan leer y estudiar a futuro. Bueno, entonces, derecho público y privado. Sí, yo sé compartir la pantalla, lo que pasa es que con respecto a compartir, yo cuando doy la clase le tengo una computadora al lado porque prefiero que nos vayamos viendo, porque es el único momento en que podemos vernos, digamos, un poquito, o que me pueden ver a mí. Si ustedes prefieren que les comparte, les voy compartiendo. Pero la idea es que ustedes tengan los apuntes, que vayan anotando un poquito, que vayan tratando de ir avanzando y consultando. Porque si no, hay gente que no tiene los apuntes, y que me viene a rendir sin los apuntes, pero bueno. Derecho público. Una de las ramas del derecho público es el derecho penal. Está el derecho constitucional, está el derecho internacional público, está el derecho administrativo. Vamos a tomar como ejemplo el derecho penal. ¿Por qué el derecho penal es una rama de los derechos públicos? Porque el derecho penal es la capacidad o la capacidad punitiva que tiene el Estado. O sea, es la capacidad que tiene el Estado para condenar e imponer penas a nosotros los habitantes. Esa facultad del Estado es una facultad que es propia y que no tiene un Estado, como habíamos hablado, de igualdad. ¿Por qué? Porque el Estado condena sin preguntar a la parte si está de acuerdo o no. No necesita la voluntad de la persona para condenarlo. Independientemente de que la persona que es condenada tiene la facultad de tener su defensa en juicio, o sea que es un derecho, pero luego el Estado lo impone. Vamos a ir a una rama ahora del derecho privado para hacer la diferencia. Una de las ramas del derecho privado es el derecho civil, que es el derecho que regula las relaciones entre los particulares, las relaciones de familia, las relaciones comerciales, compra-venta. Vamos a ir a un ejemplo de una compra-venta. Compra-venta de un vehículo. Una persona le compra un auto a otra. En este caso, que una persona le compra un vehículo a otra, es necesaria la voluntad de las dos partes. O sea, el vendedor tiene la voluntad de entregar el vehículo y de aceptar el dinero, y el comprador tiene la voluntad de recibir la posesión del vehículo y pagar un precio. Acá están de acuerdo, las dos partes dijeron, sí, me gustó el auto, el precio me sirve, la forma de pago está buena, lo pagaron, se pusieron de acuerdo. No intervino ningún juez, no intervino el Estado de ninguna forma, lo único que hicieron fue un negocio entre ellos, entre particulares, en igualdad de condiciones, y los dos manifestaron su voluntad. Volvemos al derecho público, el derecho penal. Una persona roba un auto, lo agarran, lo detienen, hay un proceso penal en contra y surge una sentencia. En esa sentencia no hay voluntad de las partes, porque no le van a preguntar al ladrón si está de acuerdo en que lo condene, porque va a decir que no. Acá el Estado directamente, ejerciendo su capacidad punitiva, lo condenó. Listo, no le preguntó si estaba de acuerdo. No se pusieron de acuerdo, no hubo una negociación, y las dos partes fueron, por un lado, el habitante, como le decía el particular, que fue el ladrón, y por otro lado, el Estado, representado a través de sus fiscales, los jueces y toda la rama del derecho penal. ¿Pueden ver esta diferencia entre las dos ramas, donde en una están en un plano de igualdad y necesitan de la voluntad de las dos partes para que se concrete, y del otro lado hay una superioridad del Estado? ¿Lo pueden ver? ¿Les quedó claro con ese ejemplo o seguimos dando más ejemplos?
Sí, por mí sí quedó muy claro. Bueno, Y si hay sí. estafa, ¿eso es público o privado? Todo lo que tenga que ver con el derecho penal, todos los tipos delictuales, digamos, son derecho público, porque como en el derecho penal, el Estado es una de las partes y es un particular, entonces todos los tipos de delitos son derecho público. En general, la rama del derecho penal es derecho público. Ahora vamos a ir nuevamente a dos ramas del derecho, una público, si hay estafa al Estado, no sería, ¿sí? ¿No entendí esa pregunta? No, me refiero a que si hay estafa al Estado sería penal, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nuevamente sería una rama del derecho público, digamos. Eh, Ahora vamos a explicar un poquito más adelante cuando el Estado actúa en calidad de particular, pero bueno. Ahora vamos a ir nuevamente a dos ramas estas ramas acá necesito que estén bien atentos porque hay una diferencia finita entre